Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, saludar al director del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, el vicerrector. No, perdón. El director de fondo de tu nombre, Tony. Y también saludar a los ponentes de esta tarde, a Pilar Roig y Antonio Galduch, y a los compañeros de la Fundación. Simplemente yo estoy aquí como presidente de la Fundación, mi nombre es Luis Boyer, y cuando me comentaron la iniciativa que habían tenido por nuestra parte, estuvimos encantados. Yo creo que este centro de la Llolleta y la situación que tiene en Valencia, pues se tiene que convertir en un referente cultural. Una gran alegría que se quisieran aquí celebrar las jornadas. La Fundación ya tiene o ha tenido antes de la pandemia una relación con el Colegio de Arquitectos, con la delegación de Alicante. Allí se hicieron unos seminarios, más que conferencias, fueron un seminario sobre temas de sostenibilidad, y a su vez se hizo una exposición, dos exposiciones, una en el hall del Aula de Cultura, que es bastante espacioso, que tenemos en Alicante, sobre proyectos, espacios públicos, diseños de espacios públicos que se habían hecho en su momento y tal. Y luego otra que tuvo, yo creo que mucho éxito, que es en lo que era la sala de exposición, en lo que es la sala de exposiciones, con un diseño que presentaron o presentó una persona, una arquitecta de allí, de Alicante, y preparó el espacio para se expusieran obras de arquitectos, es decir, pero obras pictóricas, escultóricas o de fotografía. Es decir, que también estamos abiertos a cualquier iniciativa de esas, que es cuestión de mirar los tiempos que quedan vacíos. La proyección que están viendo es, yo no soy del mundo de la restauración, yo soy de letras, pero son edificios que la Fundación tiene. Este que estamos viendo ahora, por ejemplo, es la Casa Museo Azorín, que está en Monóvar, que es donde está todo el fondo de él, y gran parte, bueno, está todo el fondo, no solo la biblioteca, sino una gran colección de fotografías que tenía la familia Azorín y Azorín. Muchas de ellas todavía son los cristalitos estos que habían al principio, no había carretes ni de fotografía ni nada. Ahora se ve la biblioteca, y luego toda la correspondencia con la generación del 98. Es decir, allí eso está pensado para visitas, bueno, para todo el público, visitas escolares y investigadores, que siempre hay. Lo que se está viendo ahora es la antigua, lo que fue la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Alcoy. Es un edificio modernista que se restauró, terminó de restaurar, creo, en el 2008, se vació por completo por dentro, salvo la escalera central, y es donde tenemos ahora una sala una planta para exposiciones de la colección de arte contemporáneo que adquirió la CAM en su momento, y que abarca los años de la transición hasta que desapareció la CAM. Y luego está, bueno, aquí está el modernista. La que han visto antes es la Casa Museo Modernista, que está situada en Novelda, que se rehabilitó tal como era originalmente. Allí se mantuvieron encontraron, mejor dicho, termitas. Tuvieron que sacar todas las baldosas, numerarlas, poner unas vigas de hierro y luego volver otra vez. Es decir, la restauración fue muy lenta, de mucho tiempo, y muy costosa, pero en aquel momento pues estaba la Caja de Ahorros y la pudo asumir. Hoy en día yo creo que es una de las casas modernistas mejor cuidadas que hay, aparte de que todo el mobiliario y toda la decoración que hay es modernista exclusivamente.
Tenemos también, a título de referencia, un edificio en Cartagena, que es un BIC, la fachada, en la calle Mayor, que en la planta baja pues, sigue estando el Banco de Santander, y este centro que hemos arreglado la techumbre para evitar problemas y algunas cosas estructurales, y ahora queremos ya dedicar esfuerzos para arreglar mejor el interior. Entonces, para que sepan pues, que nosotros no nos es un mundo ajeno lo que hemos heredado de la obra social. Esto es la Casa Museo Modernista, lo que acaban de ver ahora. Yo ya no les quiero robar más tiempo, le paso la palabra a Francisco, Juan, y también darles la bienvenida a las personas que nos están viendo por streaming, según me han comentado. Pues, por mi parte, agradecerles de que hayan elegido este sitio y que, por lo que he visto de las jornadas, del contenido de las jornadas así de forma muy rápida, pues a lo mejor algún que otro día me ven por aquí, porque son temas que realmente nos interesan. Muchísimas gracias. Bueno, gracias al presidente de la Fundación por sus palabras y sobre todo por acogernos, haber tenido tan buena acogida a esta iniciativa. Nosotros creemos o esperamos que estas jornadas, esta serie de jornadas, pues tengan un poco el impacto que nosotros esperamos, pero sobre todo que abran una línea de colaboración entre el Instituto y la Fundación, y sobre todo pues abra un poco nuestra actividad a la sociedad, ¿no? Podamos visibilizarnos un poco más, ¿no? Bueno, antes de empezar, también agradecer la presencia de Toni Colomina, que viene en representación del Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología de la Politécnica de Valencia, porque el Instituto de Restauración del Patrimonio es una estructura de investigación propia de la Universidad Politécnica, pero nuestra personalidad, digamos, jurídica es la universidad. Por eso, la parte más institucional, o de las palabras más institucionales, quizá le corresponda más al representante de la universidad que a mí, ¿no? Entonces, si quieres hacerte un poco la parte... Sí, bueno, saludaros, buenas tardes a todas y a todos, y excusar la ausencia de la vicerrectora, de Salomé Cuesta, y en su nombre pues simplemente acompañaros en el acto y felicitaros por la actividad, por este ciclo de conferencias, que además cumplen un doble objetivo fundamental, ¿no? Que son, en primer lugar, visibilizar el trabajo que se hace desde el Instituto de Restauración del Patrimonio, no solo en la intervención del patrimonio cultural, sino también en todo lo relacionado en su estudio e investigación. Hacíamos mucha alusión siempre a la frase esta de la mejor restauración es la que no se ve. Eso podía ser discutible. Yo creo que la mejor restauración es la que no se ve, pero se conoce, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que... Felicidades por esa parte. Y por otra parte, el otro objetivo sería valorizar, ¿no? Porque con este ciclo de conferencias lo que estáis consiguiendo, lo que vais a conseguir es seguir construyendo patrimonio, porque en definitiva el patrimonio no existe hasta que no se realizan o se refuerzan esos vínculos identitarios con la sociedad, ¿no? Y el hecho de poner en valor todo el trabajo y de paso hacer que la sociedad conozca todo el vasto patrimonio cultural de nuestro entorno más próximo es otro de los objetivos fundamentales que cumplís, así que enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer una intervención lo más breve posible para intentar introducir el conjunto de las jornadas, digamos, esta serie de jornadas que hemos programado hasta el verano, una al mes. Pretendemos que sea el primer jueves de cada mes, que empezaron o surgieron primero como una idea interna, ¿no? Como una idea el instituto nuestro es muy grande, somos muchos investigadores, somos dos áreas, una de patrimonio histórico documental,
artístico documental, que casi todos son licenciados y doctores en restauración del patrimonio cultural, en Bellas Artes, y luego otra área de patrimonio arquitectónico, que la mayoría somos arquitectos. Y bueno, pues al final la dinámica del día a día y un poco estos tiempos en los que tenemos la agenda tan llena hace que casi unos no sepamos lo que están haciendo los de al lado, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hemos de buscar un momento para juntarnos, contarnos a nosotros mismos lo que estamos haciendo y reflexionar, abrir una tertulia. Y este fue un poco el origen. Luego nos preguntamos, bueno, ¿y por qué solo entre nosotros? ¿Por qué no abrirlo también a la sociedad? Cuando la labor que hacemos de conservación y restauración del patrimonio cultural es una labor social, es una labor que hacemos como especialistas, pero que hacemos para la sociedad, aunque no seamos unos funcionarios, digamos, dedicados a eso. La mayoría somos profesores de la universidad. Nuestra función principal es la docencia, ¿no? Bueno, pues cuando surgió un poco esta idea de abrirlo, pensamos que hacía falta un sitio, digamos, céntrico para que nuestra universidad está un poquito apartada de la ciudad y es difícil que la sociedad venga a la universidad. Entonces había que buscar un sitio bien ubicado, había que buscar además de un sitio una institución, una fundación que armonizara sus objetivos con los nuestros, que tuviera interés en esto y bueno, pues encontramos a la Fundación Mediterráneo, por eso agradecemos enormemente la acogida y esperamos que viendo estas imágenes yo creo que es evidente la sintonía, ¿no? Sí. Hay un poco lo que hacemos nosotros un poco se puede resumir viendo las imágenes que se ven aquí. Es verdad que nos cuesta a nosotros más tiempo, de hecho de momento tenemos una serie de jornadas donde intentaremos ir contando un poco lo que estamos haciendo. Bueno, con esta idea de abrirlo a la sociedad, la propia fundación nos dijeron, bueno, ¿y por qué no además vincularlo con la actualidad? Es decir, que los temas no solamente sea lo que hacemos, que nos puede interesar mucho a nosotros, sino que también tengan un punto, digamos, debate social, debate ciudadano, que conecte con la actualidad. Entonces intentamos buscar en todos los casos pues, un titular que tuviera, digamos, una relación de nuestra actividad con esa actualidad. Y bueno, pues esto es lo que hemos organizado. El título que le hemos puesto es Ilumina el pasado. El título un poco es algo metafórico, así que nuestra labor de restauración lo que pretende un poco es no solamente conservar para el futuro el patrimonio cultural, sino sobre todo ponerlo en valor, hacerlo, incrementar, acrecentar sus significados, ¿no? Incrementar su valor, facilitar su interpretación, en cierto modo iluminar, ¿no? Iluminar es dar luz, en nuestro caso no sería tanto dar luz física como dar luz al entendimiento, ¿no? Hacer que sea más fácil para la sociedad apreciar e interpretar el patrimonio cultural. Esta es un poco nuestra labor, iluminar. Y bueno, pues el pasado es porque es cierto que no todo el patrimonio cultural está, digamos, vinculado con valores de tipo histórico o valores con la memoria, pero sí gran parte del patrimonio cultural lo tiene y una, digamos, condición común es que el patrimonio cultural es algo que heredamos, ¿no? que nos viene dado y que pertenece, digamos, de forma profunda a la cultura. Son elementos que seleccionamos del conjunto de elementos de nuestra cultura, que apartamos o valoramos o apreciamos de manera especial, y por eso lo señalamos como patrimonio y lo decidimos que son dignos de ser preservados, de ser conservados y de ponerlos en valor. Y de alguna manera tienen la función de representar o significar esa identidad cultural de la que se hablaba antes, ¿no? Bueno, pues de ahí el título, Ilumina el pasado, que viene a resumir de forma un poco metafórica cuál es la tarea del instituto. Las jornadas pues constan de esas 6-7 jornadas desde enero hasta julio, en la que hemos querido que en cada una de ellas haya 2 intervenciones, digamos, un investigador o investigadora del área del patrimonio histórico documental y otro investigador o investigadora del área del patrimonio arquitectónico. Procuramos también un cierto equilibrio de género, es decir, que siempre haya pues al menos representantes de ambos géneros y
bueno, pues también intentar un poco equilibrar, ¿no? Es verdad que en la sesión inaugural de hoy, que es un poco la presentación de las jornadas, pues hemos elegido, digamos, dos de nuestras primeras figuras, ¿no? A Pilar Roig y Antonio Gallud. Pero bueno, la idea un poco es que en las sucesivas hay un cierto equilibrio, es decir, que no sean siempre primeras figuras, sino que un poco estos investigadores quizá menos conocidos para nosotros mismos, pero que hacen un trabajo muy interesante, es un poco poco visible, pues aprovechar estas jornadas para visibilizarlo más entre nosotros y a la sociedad. No voy a detenerme en enumerarlas, el programa está disponible ahí fuera, es decir, que invito a los asistentes a conseguir un ejemplar del programa y por lo menos pues anotarse estas fechas y si les interesa pues poder venir una vez al mes a compartir con nosotros estas jornadas. Y nada más, ya paso a presentar a los ponentes de hoy. Los ponentes de hoy, en primer lugar, va a intervenir Pilar Roig Picazo. Yo creo que es de las figuras más conocidas de nuestro instituto, aparte de ser fundadora y una de las almas, digamos, impulsoras del instituto, ¿no? Es catedrática del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Politécnica de Valencia. Es investigadora de nuestro instituto, obviamente. Académica de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, en la sección de pintura, grabado y dibujo, y actualmente ostenta el cargo de secretaria general. Además, pues es un referente a nivel local, nacional e internacional, ¿no? en el campo de las bellas artes, sobre todo en el ámbito de la restauración y conservación de bienes culturales. Bueno, las obras, digamos, más conocidas en Valencia, pues quizás la restauración de la Basílica de la Mare de Déu de Valencia, que fue un poco aquella gran obra que estuvo en el origen de nuestro instituto. Más recientemente la iglesia de San Nicolás de Valencia, que es una de las restauraciones más exitosas y que más, entiendo, valorada y apreciada por los que vivimos aquí y los que nos visitan. Y actualmente la restauración de la iglesia de Santos Juanes, que está en plena ejecución y que es la gran obra digamos, donde se pone, se aplica un poco los avances en la investigación, ¿no? de la transferencia un poco de pintura mural. Bueno, recibió el Premio Europa Nostra en 2006 y en 2022, que tiene diversos reconocimientos a nivel internacional y bueno, recientemente ha sido nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Granada. Y luego a continuación, la idea es que las intervenciones sean breves, sean de unos 20 minutos, porque la idea es propiciar luego a continuación pues una tertulia, un debate en torno a las intervenciones. A continuación intervendrá Antonio Gallud Martínez, que es arquitecto, profesor titular del Departamento de Proyectos de la Politécnica de Valencia, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Digamos, su actividad se diversifica entre la docencia en la universidad, la investigación en el instituto, en lo profesional, la actividad profesional como arquitecto y también la acción a nivel social y cultural. Su trabajo se centra en los proyectos que confluyen, donde confluye el patrimonio, la cultura y la sociedad. Los últimos proyectos en los que ha trabajado han sido proyectos con cierta repercusión en prensa, como la Harinera en el Grau de Valencia, o el Jardí del Temps en la Universidad Jaume I de Castellón, la urbanización de la calle San Antonio en Ontinyent, que está, digamos, terminándose la obra, el Jardí del Tin en Bocairent, o la intervención en el Parque Oeste de Valencia, intervención en la Muralla Norte y en el Pont Vell de Ontinyent, etcétera, ¿no? Y entre los proyectos más relevantes, pues el Jardín de las Hespérides, aquí en Valencia, la Llotja del Carmen en Castellón, que es la sede de la Universidad Jaume I, la ampliación del Parque de Benicalap, la restauración del Castillo de Biar, la sede del Colegio de Ingenieros Industriales de Castellón, la restauración del barrio medieval de Bocairent, el Palmeral de Santa Pola y últimamente, digamos, de forma brillante, han ganado el concurso de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. También el del Centro Cívico de Torrefiel y el Centro de Empleo y Formación Ricardo Verde en el Cabañal de Valencia. Bueno, ya veis que son dos ponentes de primer orden. Nada, pues sin más es darles la palabra. Intervendrá primero Pilar y luego Antonio Gallud y nosotros, pues, sí, pasamos a ser
Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer muchísimo a la Fundación el detalle que ha tenido de abrirnos la loncheta, porque estamos encantados. Y además tan cerca de los Santos Juanes, que es que no puede estar en mejor sitio. O sea, ya esta mañana yo estaba por allí en Santos Juanes y decía, hombre, si es que no sé para qué voy a hablar, si total, está tan cerquita que podíamos haber dado la conferencia allí, ¿no? In situ, pero bueno, quiero decir que muy agradecida, y también a la iniciativa del instituto, que me parece fenomenal, fantástica, porque teníamos muchas ganas de abrirnos a la sociedad, conocernos internamente también, porque somos muchos y hay veces que no tienes ni idea. Ahora me acabo de enterar del currículum de Antonio, o sea que estoy encantada. Ha hecho falta esta reunión para conocer un poco a Antonio, de verdad, y a tantos otros que voy a conocer, pues no voy a faltar ningún lunes, ¿eh? O sea, yo fija los lunes, primeros lunes de cada mes. Y bueno, vamos a empezar. Voy a empezar yo, no voy a ser muy... Bueno, me han dicho que son 20 minutos, yo podía estar horas. He tenido que hacer un gran esfuerzo de síntesis y empezar a eliminar imágenes para ir al grano, pero podéis imaginar que es difícil porque es un proyecto integral de más de 4 años que abarca todo, y entonces conseguir llegar a la síntesis no es nada fácil, pero lo voy a intentar. Bueno, en primer lugar vamos a ver una imagen de la iglesia, pero una foto histórica, que es una maravilla, es preciosa, ¿no? Donde siempre ha sido la plaza del mercado, por eso siempre han estado los tendetes, escobetes, y era el lugar céntrico donde con la lonja pues ocupaba un sitio privilegiado de Valencia. Como podéis ver en las imágenes de antes de que se construyera el mercado central, pues son de finales del siglo XIX, donde no se han derribado todavía los edificios para la construcción del maravilloso mercado central que tenemos, que encima está en un triángulo de oro, vamos, que no puede estar en mejor ubicación. Aquí ya vemos otra imagen también muy antigua de ya destrucción, de derruir los edificios para la construcción del mercado central. Bien, y esta es una imagen importantísima para nuestro proyecto. Si no hubiéramos tenido esta foto y otra más, no hubiéramos podido hacer nada de lo que hemos hecho. Y llevamos trabajando desde el año 1990, se dice pronto, ¿eh? Pero por fin vamos a acabar. Esta imagen es de antes del incendio del 36, donde se puede ver el presbiterio, maravilloso presbiterio, pintado por Palomino, y la bóveda, parte, porque luego hay otra foto increíble donde está toda la bóveda, hecha por un fotógrafo de esos que nunca estaremos bastante agradecidos, Halcón, un fotógrafo aficionado que le encantaba ir por todas las iglesias con su cámara esta de fuelles y sus cristalitos y hacer unas fotos increíbles, como la que vamos a ver. Esta es muy importante, pero la otra es aún más porque es capaz de hacer toda la bóveda con una sola foto. Bueno, era muy amigo de mi padre, y mi padre, que era catedrático de restauración, tenía en su despacho una foto inmensa, una foto enorme de la bóveda siempre detrás, en su despacho detrás como fondo. Esa fotografía ha sido también decisiva para nuestro proyecto. Bueno, la reforma barroca tiene lugar entre 1693 y 1702. Se oculta la estructura gótica primitiva de la iglesia para construir una bóveda tabicada de cañón. Y aquí aparece nuestro queridísimo amigo Palomino. Palomino es llamado a Valencia para, curiosamente, no para pintar. Está llamado como técnico. Él está en la corte, la más de bien, es pintor real, pero se le llama a la junta parroquial porque unos pintores de Castellón, los hermanos Guilló, están empezando a hacer unas zonas de la bóveda y no gusta a la junta parroquial. Entonces llaman a Palomino y dicen, por favor, usted que es un experto, que habla técnicamente, sabe muchísimo de muchísimos temas, podía venir a hacer una valoración como experto. Y vino a Valencia a hacer la valoración, un informe técnico estupendo, pero que los puso verdes. Y entonces, claro, con la junta parroquial, con ese informe, dijo que no sigan, se suspenden las obras. Y ya que está usted aquí y es un experto y ha hecho tantas obras importantes, pues ¿por qué no se queda?
Se ve que les caímos muy bien, le caímos muy bien los valencianos, lo tratábamos de maravilla y se quedó. Se quedó y no lo soltamos, porque hizo primero la bóveda, la bóveda y el presbiterio de los Santos Juanes, y cuando acabó en 1701 se fue a la Basílica de la Virgen, hizo construir una cúpula y ahí pintó su gran pintura. Bueno, aquí vemos también la foto del propio halcón, donde se ve también el retablo de un gran escultor, Orliens, que lo construyó en 1628. También muy importante esta fotografía con el retablo incluido, y donde se ve que ya suben a la gloria los santos Juanes, San Juan Bautista, San Juan Evangelista, como suele hacer Palomino, pues acaba siempre con los santos en la gloria. Y esta es la foto increíble de halcón. Esta es la foto increíble. La foto ha sido para nosotros la herramienta de trabajo para poder hacer toda la transferencia digital que hemos hecho para nuestro trabajo. Foto impresionante. Pero también es verdad que estaba en blanco y negro, ¿vale? Porque lo hizo en los años 20, y hemos tenido que hacer un trabajo exhaustivo para el coloreado de esta fotografía, pero como teníamos mucha obra de Palomino, la habíamos estudiado toda y teníamos todas las coordenadas cromáticas y siempre pintaba los santos con los mismos pigmentos, en fin, teníamos mucha información, pues pudimos hacerlo perfectamente. Y luego también eliminar veladuras, eliminar todo esto, empezó haciéndolo Teleco. Hemos tenido, el apoyo incondicional de trabajar en la Universidad Politécnica de Valencia ha sido decisivo, porque tenemos a mano todas las disciplinas y hemos recurrido a los ingenieros topógrafos, ingenieros industriales, a los arquitectos, a los químicos, a los físicos, a los biólogos, a los historiadores del arte, una serie de disciplinas que hemos podido confluir, y gracias a ello ha salido este gran proyecto. Está saliendo con éxito este gran proyecto. Bueno, aquí pueden ver, después del incendio del 36, en qué estado se quedó. Y es importante que se queden con esta imagen, porque claro, cuando vean el trabajo que se ha hecho, pues claro, después de lo que están viendo, o las tribus de Israel, por decir algo, o las alegorías, o los intradoses de las capillas, o las propias capillas, un incendio devastador y quedó hecho polvo. Todo. Pueden verlo. Y el presbiterio, pues se quedó como lo están viendo. Y el retablo de Orliens desapareció quemado, completamente. Desapareció quemado. Ese es el aspecto de la iglesia después de la guerra, ¿eh? Así se quedó la pobre iglesia de Santos Juanes o San Juan del Mercado. Y así se quedó la bóveda. A veces pienso, cuando a lo largo de los años que llevamos muchos años trabajando, ¿será posible que algún día podamos recuperar el esplendor y llegar a conseguir devolver el ambiente maravilloso, que hasta cierto modo, entre comillas, porque no se puede volver a algo que no... Pero por lo menos intentarlo nos parecía casi un milagro. Entonces, resumiendo, la historia de las pinturas pues es esta. En el 36 se queman. En el 43 Luis Rosalós ya informa que hay un 30% de pérdidas en la pintura, ya informa, porque todavía nadie se ha preocupado de intervenir sobre la iglesia. Y ya por fin, en el año 58, sabéis que con las regiones devastadas en España después de la Guerra Civil iban de cabeza. Y entonces, pues se acordaron que existía la iglesia de los Santos Juanes y dijeron, vamos a hacer algo. Y buscaron a unos catalanes, a los Gudiol, para que se encargan de hacer la restauración, por fin, de estas pinturas. Claro, el tema es que los Gudiol se habían hecho famosos y se habían puesto de moda, ojo, que eso es peligroso, porque habían hecho todos los arranques de las pinturas del románico catalán para llevarlas al Museo de Arte de Cataluña. Claro que están allí, como todos conocemos. Claro, cuando en el ministerio, que estaba todo centralizado, claro, en aquella época, pues dijeron, a ver, ¿quién puede hacer esto? ¿A quién se nos ocurre que puede? Pues pensaron, pues como estos señores han hecho este trabajo por allí, pues y queda bien, pues vamos a decirles que lo hagan ellos. Ese fue el criterio. Pero el problema fue que como lo único que hacían era arrancar, no habían hecho otra cosa. Cuando llegaron a Valencia y vieron las pinturas, dijeron, pues arrancarlas. Eso fue el grave error que se cometió. No se tenían que haber arrancado, no se debe arrancar, no sé que te esté cayendo encima, vamos, si te está cayendo las arrancas, pero si no, hay que hacer todo lo posible por salvarlas in situ y nunca arrancar.
Ellos lo hicieron y entonces hicieron en varias fases. Hicieron una primera fase del 58 al 60, arrancaron una fase, luego del 61 al 62 otra fase y del 63 al 65 la tercera. Ya no más. Ya no llegaron a la cuarta, menos mal. La última fase se quedó sin arrancar. Y esa es donde nosotros empezamos a trabajar, en esa que no arrancaron y que estaba igual que se había quedado desde la Guerra Civil. Entonces aquí podemos ver la foto de Halcón, las diferentes fases. La primera fase que hicieron, que arrancaron, la segunda fase que arrancaron, la tercera y la nuestra. Y digo la nuestra porque es la que nosotros desde el principio hemos estado trabajando. Esta es la única foto que se conserva de aquel trabajo, porque salió en prensa. No hicieron ni un solo informe, no hicieron ninguna, no tenían documentación, no hicieron no tenían fotos, nada. Yo lo sé porque cuando en los años 90 la Consellería me encargó de hacer un informe de lo que había pasado, pues me documenté, me fui a Barcelona y estuve ahí viendo en el taller qué estaba pasando y pedí, por favor, es que me han pedido que haga un informe, pues necesito que me den la documentación del trabajo. Nada, cero, nada, no tenían nada. Pero lo comprendo que no tuvieran nada, porque lo que hicieron fue increíble. Lo podrán ver, lo podréis ver. Este es el aspecto que tenía la iglesia. Ahí se ve las fases intervenidas con arranques y la del final, que es la que estaba in situ, tal como se quedó. Y este es el aspecto pues, del presbiterio. Y un retablito que claro, pues una iglesia del norte de España le daba pena y se lo regaló al cura, pues algo es algo. Ahí está el retablo, que es bonito, está bien, pero es desproporcionado. Estamos acostumbrados a ver aquel maravilloso, pero bueno, es lo que quedó, lo que ha quedado. Y bien, entonces, para que os hagáis una idea de los metros, son 445,5 metros cuadrados de bóveda restauradas por los Gudiol y 68,5 de la zona del presbiterio no digo restauraron porque, bueno, que intervinieron, no sé cómo llamar. Esto era lo de los hermanos Guilló, que como estaba en la zona que no le atacó tanto el fuego porque eran los lunetos, entonces estaban hacia adentro y no se arrancaron. Son los únicos que no se arrancaron. Con lo cual, entre que el fuego no les atacó tanto y estaban más hacia adentro, digamos que es lo que mejor se ha conservado después del incendio. Pero precisamente no es las pinturas de más calidad, pero bueno, por lo menos ahí están. Para que veáis que no exagero en lo que estoy comentando, la fotografía de arriba es una fotografía sacada de Halcón, de la fotografía de Halcón, y la de abajo es la fotografía vista allí mismo arriba, la foto de la interpretación de la parte de arriba. Dice, ¿cómo se puede llamar esto? ¿Cómo se puede llamar? Pero además que podían haber pedido información, que podían haber ido al propio Archivo Más, que estaba al lado del taller de ellos en Barcelona, al lado. Podían haber ido al Archivo Más, que lo guarda todo, y decir, por favor, denme información de cómo está, de qué pasó, y le hubieran dado algo, pero no tenía. O la propia fotografía que teníamos. No quisieron. Otro ejemplo, ¿no? De la fotografía de Halcón y la barbaridad que hicieron estos señores. Es que les daba igual, es que era tremendo. O sea, arrancaban primero las pinturas las arrancaron, pero luego en Barcelona se las llevaban. En Barcelona las montaban sobre una tela, la tela sobre una madera contrachapada. En fin, sin ningún criterio. Unas maderas, o sea, unos tableros son grandes, otros son pequeños. Es un puzzle que lo saben muy bien los ingenieros presentes, topógrafos, lo que les está costando volver a colocar el puzzle en su sitio con todos los puntos de referencia gracias a la georreferenciación, con lo cual es que no había ningún criterio. Aquí podéis ver la zona de trabajo nuestra, que es la que está in situ. Perdón, a ver si esto señala. Que tengo que señalar ahí, ¿no? No. Con el pincelito. Vale. Esta es la nuestra, la que digo siempre la nuestra, porque ahí estábamos nosotros in situ, procediendo a la limpieza, a la restauración, a la reintegración, todo el sistema habitual de los restauradores previo al tratamiento digital. Y aquí se ven los tableros
que estaban medio caídos. O sea, que aquí cabía un brazo, podíamos meter el brazo. Incluso con peligro de que alguno de ellos cayera. Entonces, la situación era terrible. Aquí se puede ver. Además, estaban todos claveteados, con muchos clavos, pero muchos clavos ya estaban a punto de caerse. Bueno, entonces, ¿qué actuaciones hemos hecho concretamente después de toda una fase que no voy a contar porque es muy larga, de investigación a nivel nacional, etcétera, con proyectos nacionales? No voy a entrar porque sé que hay prisa, pero sí que ya nos centramos en 2008-2010. Entonces, ya con el mecenazgo de Aguas de Valencia y de Lubasa empezamos nuestro trabajo en esa fase que he comentado que estaba intacta, sin tocar. Luego, una vez acabado en el 2010 esta fase, el andamio que utilizamos, que además era el andamio aéreo que habíamos utilizado en la Basílica de la Virgen, que ya era nuestro, propiedad de la Politécnica, con lo cual, fenomenal. ¿Qué haces tú con un andamio aéreo inmenso cuando acabas una obra de 600 metros cuadrados, que es toda la cúpula de la Virgen, donde lo metes? Tuvimos la enorme suerte de que nada más acabar la Basílica nos concedieron la ayuda económica y trasladamos el andamio a los Santos Juanes y lo pusimos en la primera fase. Llamo primera fase allá la nuestra. Con lo cual fue genial. Pero claro, cuando acabamos esta fase, en el 2010, había que trasladar el andamio a la siguiente fase. Esto suponía mucho dinero, porque bajar un andamio aéreo, desplazarlo y subirlo para la siguiente fase era carísimo y tuvimos la suerte de que en esos momentos la Consellería de Infraestructuras y Vivienda, también tengo que decir que fue porque, entre otras cosas, les dije, es que como no pongamos un andamio se nos van a caer los tableros en las cabezas. Entonces, eso ya les animó mucho a apoyarnos económicamente. Siempre hay que tener muchos recursos en esta vida. Y nada, y salió muy bien. Cuando ya habíamos conseguido colocar el andamio en esa segunda fase, lo que necesitábamos eran recursos económicos. Ya teníamos el andamio, pero no teníamos mecenas. Bueno, y al final, gracias a la Fundación Hortensia Herrero, que siempre lo diré, estoy agradecidísima, si no llega a ser por ella, no hubiéramos podido. En el 2019, que ya nos conocían por San Nicolás, que estaban contentos, que habíamos trabajado mucho con ellos, dijeron, vale, a los Santos Juanes. También es verdad que cuando estábamos en San Nicolás y había visita de obra de la Fundación, pues hablábamos casi más de Santos Juanes que San Nicolás, porque San Nicolás estábamos ya en pleno proceso y necesitábamos que nos apoyaran en Santos Juanes. Y les llorábamos hasta que no podían más y fuimos mentalizando de que era importante los Santos Juanes, porque lo es. Total, que en 2019 la Fundación nos dio la gran noticia de que iba a hacerlo, pero además, por fin, una restauración integral del monumento, todo, arquitectónicamente, pictóricamente, escultóricamente, ornamentalmente y todo lo que cabe en mente. Con lo cual, la Fundación Hortensia Herrero nos ayudó. Y ya, después de unos estudios previos, ya en 2021, concretamente en junio de 2021, comenzamos nuestro trabajo ya de restauración propiamente dicha en la iglesia. Tanto en lo alto del andamio aéreo como en todas las figuras escultóricas, ornamentales, los dorados, y que es algo importantísimo que también tenemos, porque siempre estamos hablando de las pinturas murales de Palomino, que por supuesto, pero no nos podemos olvidar de que esta iglesia tiene un valor añadido importantísimo, que es toda la parte de estuco, lustro y de dorados de Bertesi y Aliprandi, que vinieron a Valencia, y esta iglesia es única en cuanto a la intervención escultórica y ornamental y de dorados de estos dos grandes escultores italianos. Con lo cual, en este tema también estamos trabajando, o sea que es un trabajo impresionante, porque tenemos equipos con las esculturas, equipos en lo alto del andamio y equipos en la Politécnica. Ahora explicar el proceso. Bueno, pues aquí tenemos ya el andamio aéreo ya instalado. Bueno, no, perdón, esta es todavía la fase nuestra, en la fase primera. Que la fase primera estaba así de mal, es decir, que así estaba, de deteriorada. Y primero que nada, consolidamos y limpiamos los fragmentos originales de Palomino
y cuando ya teníamos toda la zona preparada, utilizamos la transferencia digital de imágenes. ¿Por qué? Porque teniendo una fotografía maravillosa ya preparada para poderla ampliar y poder hacer el trabajo, pues lo que queríamos era sacar ese tratamiento digital a través de la impresión fotográfica de Alcom. Por lo tanto, gracias al papel gel, que es un papel rígido cuando imprime con la impresora, pero que se vuelve elástico cuando se humedece, era el soporte que nos llevaba las tintas de inyección con esa imagen que salía de la impresora, que es sacada de la fotografía, directamente la poníamos en el sitio exacto donde tenía que ir, y por presión esas tintas de inyección se quedaban impresas en la zona que ya estaba preparada. Este es el papel gel una vez humedecido y colocado ya en el sitio exacto donde tenía que ir. Se retira el papel gel, que es nada más el vehículo, el soporte de esas tintas. Y aquí pueden ver un ejemplo, podéis ver un ejemplo de cómo habíamos dejado ya preparado todo el terreno, estucado, para que acogiera estas tintas de inyección, y cómo no sé cómo se hacía esto, y cómo queda después de aplicar esas tintas de inyección en el sitio donde estaban las lagunas. Aquí lo vemos también. Y cómo quedó ya una vez empleado todo este sistema. Esto es lo que se ve ahora desde abajo. Si vais, que es total, es cuando acabemos cruzar, pues entráis y veis, pero no solamente veréis esto. Esto es lo que quedó de la primera fase. Vais a ver algo más, que es la segunda, que ya hemos acabado. Veréis dos, ahora lo vamos a explicar. Pero así es como ha quedado. ¿Recordáis esa imagen primera de cómo estaba? Que quedaban fragmentos ahí, fragmentos maravillosos, que esos fragmentos valen un tesoro, porque solamente por esos fragmentos ya valía la pena todo el proyecto que hemos hecho. Y llegar a este punto. Este punto me parece que no está mal. O a este. Y ya nos metemos de lleno en el 2021. Aquí ya interviene Carlos Campos, interviene la MR como empresa, y ya se hace todo una restauración integral. Y aquí vemos el andamio, desde abajo, como ya la primera fase está acabada, como os he dicho, y ya tenemos el andamio en la segunda y empezamos a trabajar ahí. El presbiterio, la foto que hemos visto, que aquí lo que hacemos es, en la propia Universidad Politécnica, bueno, tengo que hablar, que yo hablo en plural siempre porque somos un equipo increíble. Si no tuviera ese equipo trabajando desde el principio, esto no hubiera llegado nunca a buen fin. Hemos contado con personas de un nivel impresionante que han hecho posible que esto saliera. Entonces hicimos una exposición en la Politécnica de un modelo a escala de cómo podía ser un videomapping, una proyección con esa fotografía coloreada que teníamos, que es esto, incluyendo el retablo de Orleans. Este es el modelo a escala que hicimos en la Politécnica, una exposición que luego hubo un catálogo, un libro, pues para difundir algo que vamos a hacer y que se mentalice un poco la gente y lo entienda, ¿no? Esta era la proyección, estaba en pequeño, pero para que todo el mundo lo entendiera. Y esto es lo que podríamos conseguir luego en grande, proyectado con el videomapping. Esto sería el broche de oro del proyecto. Cuando ya hayamos acabado con toda la bóveda, entonces llegar... Pero no quiere decir eso que no estemos ya trabajando desde hace tiempo en este proyecto, pero aunque sea que en paralelo que estamos trabajando, sería, digamos, la aplicación al final. Porque además pensamos que cuanto más tardemos en este proyecto del videomapping, más avanzará la tecnología y tendremos lo último con mayor precisión, con mayor nitidez, y será algo increíble. Porque la idea nuestra también es que esa proyección que hagamos en la iglesia tenga un carácter didáctico, un carácter pedagógico, porque aunque quisiéramos el colorido original de Palomino después de un incendio, nunca vamos a poderlo recuperar al 100%, porque ha pasado por un incendio, pero sí que podemos proyectar perfectamente esa paleta de Palomino con todo su color en esa proyección, porque es una proyección y no queda nada.
no hay resto. Entonces, cuando hay resto, yo puedo allí proyectar. Entonces, es una manera de que se conozca al palomino que todo el mundo le hubiera gustado ver después de una restauración sin un incendio en esa proyección, y al palomino que queda, y con todo nuestro respeto tenemos que dejar con los problemas que ha supuesto un incendio y que ha hecho que el color no sea lo fuerte, lo luminoso que nos hubiera gustado, lógicamente. Y además en ese vídeo habíamos pensado hacer un antes, que se viera cómo era antes del incendio, un incendio que hicimos ya en el IBAM algo, o sea, hicimos también hace años, donde se ve el incendio, el fuego y tal, luego se ve cómo queda, lo poco que queda, y luego la intervención final. Sería un proceso que puede ser no constante, sino sencillamente cuando haya un experto se pone el proceso, y cuando no se queda fijo, pero es algo que nos hace ilusión poder hacer. Bueno, pues aquí vemos cómo montamos los andamios para que a la vez de que hubiera un andamio aéreo trabajando la gente arriba, hubiera también unos andamios laterales para trabajar, como he dicho, las esculturas, las virtudes, las alegorías, los dorados, etc. Y además estos andamios laterales sirven también un poco de refuerzo de este andamio aéreo. O sea que es un poco el apoyo de ese andamio aéreo. Por lo tanto, va un poco en paralelo lo que es el andamio que es autosuficiente, por supuesto, puede estar solo. Pero, bueno, ya que teníamos que montar andamios laterales, pues los vamos haciendo en consonancia. ¿Y cuál ha sido el proceso que hemos seguido? Como hemos comentado, un 30-40% de pérdidas de pintura original. Aquí se ve. Lo que vemos en verde es los repintes que habían hecho los Gudiol. Esto es lo que ya hemos hecho. Esto es los paneles. Bueno, el proceso es los paneles. Ahora lo explico. Hay que quitar todos los clavos, que eran muchísimos, y hay que prepararlos para bajarlos y llevarlos a la universidad y allí hacer todo el proceso. Entonces, esto ya es una vez colocados en lo alto. Bueno, esta fotografía es más antigua porque ahora sí que está todo acabado. Entonces, lo que hicimos primero que nada, protección de las zonas donde están los clavos y tornillos para que sirvieron de anclaje. Hay que protegerlos para que no se deteriore la pintura. Arranque de los clavos o tornillos. Se separa el panel y se deposita sobre un papel craft con burbujas. Ahora lo iremos viendo. Aquí vemos ya el panel que está desprendido de la pared, ya se han quitado los clavos y está preparado, el papel craft ya está en el suelo, para tumbarlo, envolverlo con el papel craft que se ve a la derecha, como ya está preparado, y luego bajarlo del andamio hasta el suelo y de allí llevarlo a la Universidad Politécnica, al Instituto de Restauración. Nada más llegar al instituto, evidentemente lo primero que se hace es las fotografías, la documentación gráfica, fundamental. Tanto la luz natural como la luz infrarroja, como ultravioleta, que nos sirve para ver con mayor precisión los repintes, aunque la verdad es que a simple vista se veían, porque eran tan terribles que se veían, pero siempre has de tener métodos rigurosos. Bueno, pues aquí en el taller, aquí vemos uno de los paneles, ese es nuestro equipo. Como veis, estábamos todavía con mascarillas porque estábamos en el año 2021. Y cómo van llegando estos paneles y aquí cómo se trabaja. Entonces, una vez desembalado el panel, se retira de las protecciones, se hace una limpieza superficial y una limpieza físico-química y luego se eliminan los repintes. O sea, que esto que estamos quitando es el repinte que se ve claramente dónde está y se retira. Grandes zonas. Y también la biolimpieza, que ha sido también algo muy importante porque es inocua y no hay problema con ella. Y con el laboratorio de biotecnología y
que está en la propia instituto, se hace todo un proceso de alimentación de las bacterias, pero todo esto se explicará por parte de la profesora que lo hace en otro momento, pero nada más decir que se ha utilizado la biolimpieza con bacterias para facilitar la limpieza. Aquí se ve el proceso, se pone la bacteria que ha sido educada en el laboratorio del instituto para alimentarse de aquel producto que queremos eliminar. Cuando ya se ha educado es cuando se lleva y entonces se coloca en el panel. Luego se pone el agar, que es el líquido que es el soporte de esta bacteria, y luego se tapa con un plástico para que durante 3 horas esté actuando esa bacteria. Luego se quita el plástico y se elimina el agar y se ha quedado perfectamente. O sea, es un proceso súper inocuo y para el medio ambiente ideal. Luego también hay zonas que tienes que utilizar láser o otros productos también, y luego una vez ya limpia se protege con silicato de etilo. Ya después se tiene que trabajar el reverso. ¿Qué hacemos con el reverso? Pues se protege la pintura, primero que nada en el anverso, y se separa de la pintura del soporte de madera. Aquí estamos quitando ya la pintura y eliminando ese soporte de madera que hay que desestimar, evidentemente. Después se eliminan antiguas telas de refuerzo que también tenían, que habían puesto, esas telas que he comentado, que ni las lavaban antes, no tenían apresto, ni las planchaban, estaban arrugadas. Y luego el refuerzo del reverso con una muselina de poliéster. Después, para todo esto se elabora un nuevo soporte para que albergue esas pinturas ya originales, con un tejido especial, con fibra de carbono que hemos estudiado y que es la más adecuada, una manta de absorción, etcétera, resina, aluminio de nido de abeja, y con todas estas capas. Y paralelamente este nuevo soporte, que tiene ya un grosor, aunque no es elástico porque tiene una serie de capas, pero es semielástico, se coloca en la bóveda, se lleva otra vez de la Universidad Politécnica a la iglesia y se coloca para que tenga la forma de la bóveda, para que adquiera la forma. Entonces se pone con una bomba de vacío para que haga la forma. Esa forma es la que luego albergará las pinturas. Otra vez se la llevamos otra vez a la Universidad Politécnica y es allí donde se colocan las pinturas. Pero ya con la forma que deben tener. Aquí vemos la adhesión de la pintura al nuevo soporte, también con bomba de vacío para adherirse a ese nuevo soporte, y ya la tenemos preparada. Bueno, entonces las zonas faltantes, las zonas que hemos eliminado de los repintes, se coloca Plextol, sílice micronizada y mortero Maltamix para que se queden ya preparadas para albergar el tratamiento digital que hacemos, como he comentado. Aquí vemos la reintegración cromática por transferencia de imagen que he comentado. Entonces aquí se ve perfectamente esta zona, cómo luego se coloca, se presiona, y cómo aquí abajo está perfectamente inserta en esta pintura. Bueno, aquí pues la georreferenciación de la superficie de la bóveda, fundamental para poder tener esos puntos de referencia y que encaje el puzzle. Entonces aquí los ingenieros topógrafos han sido una pieza clave. Han tenido que hacer muchas mediciones, han tenido que estar estudiando mucho este tema hasta que han conseguido que encajara ese puzzle de maravilla. Y aquí vemos los puntos de referencia para su colocación en la bóveda. Tienen que tener unos puntos el panel y unos puntos situados en la bóveda para que llegue y encaje perfectamente. Bueno, pues luego ya se colocan en la bóveda estos paneles. Entonces aquí podemos ver una obra inicial cuando llega al registro de entrada, imagen final del tratamiento del anverso, y luego ya vemos el proceso de transferencia, un nuevo soporte y la reintegración de este panel. Aquí vemos trabajando en el taller de la universidad un panel. Si os fijáis en esta figura, veis dónde hay que hacerla. Aquí esta figura está muy bien, es preciosa, de Palomino, que está impecable, parece mentira, pero está impecable, y solamente tiene esta zona.
para hacer la transferencia digital. Y entonces aquí la vemos ya cómo ha quedado ese panel, ¿eh? Con esa zona ya, con la transferencia que queda perfectamente. Aquí vemos también resultados de cómo ha quedado. Y esta foto la he hecho yo esta mañana. O sea, quiero decir que esto es cómo ha quedado, ¿eh? La primera fase, la segunda fase, y ahora estamos con el andamio en la tercera fase. Con mucha ilusión estamos volviendo a hacer el mismo proceso, volver a arrancar las pinturas, llevarlas a la universidad, etcétera. Ya es repetición de las mejores jugadas, pero con un trabajo, como podéis ver, bastante importante. Y ya paso a la parte de la restauración de esculturas, que como digo es maravilloso porque está quedando precioso, como con los profesionales que tenemos trabajando en lo alto de los andamios, cómo están consiguiendo que estos estucos lustros, unos estucos que brillan, unos estucos que aunque la base es de yeso, luego tiene una capa de cal y polvo de mármol, luego a base de pulir y de apretar y quitar poros y luego pulir, se queda brillante. Y eso es increíble porque eso es una técnica muy importante, muy famosa de estos italianos, Vertesi y Alibrandi, cómo quedan de maravilla, ¿no? Es una preciosidad cómo quedan. Y cómo estaban, ¿no? O sea, pernos de forja que se ven por aquí envueltos con cuerdas de esparto. Bueno, es que se han hecho muchas restauraciones hasta llegar nosotros, o sea, que de aquella escultura que habéis visto hecho polvo del incendio hasta nuestros días ha habido muchas intervenciones terribles y entonces nos hemos encontrado barbaridades, brazos desproporcionados, cabezas enormes, que no, en fin, muchos problemas. Pero bueno, y por ejemplo aquí se ve la secuencia estratigráfica de los repintes, que hay una, dos, y luego hay 3, 4, 5, 6 capas, o sea, una serie de capas que hemos tenido que ir eliminando hasta llegar al original, que se ve enseguida cuando llegas al original. Pero todo esto es a base de un esfuerzo tremendo de los maravillosos técnicos que tenemos en lo alto del andamio. Entonces, ¿cómo hemos eliminado? Pues una limpieza en seco, a base de palillos de modelar, de bisturí, de incisor neumático o incisor de ultrasonidos, que según con todos estos aparatos hemos ido consiguiendo ir quitando capas hasta llegar al original. Por ejemplo, aquí tenemos con láser el rostro de la alegoría de la senectud, que la verdad es que era una viejecita bastante terrible y dentro de lo que cabe le hemos salvado un poquito. Ya no está, yo creo que ha mejorado, le hemos quitado unas cuantas arrugas. Bueno, y aquí vemos todos los procesos de consolidación, reintegración volumétrica, estratos de acabado. Entonces, correcciones de reposiciones escultóricas inadecuadas, que había muchas. Tenemos en el equipo pues un gran escultor que está haciendo un trabajo fantástico. Tenemos también grandes profesionales del estuco y grandes profesionales de los dorados y por supuesto grandes profesionales nuestros del instituto que controlan y dominan todas estas técnicas. Aquí como el escultor está haciendo su labor escultórica, los técnicos trabajando en lo alto del andamio. Bueno, y aquí es que me hace ilusión esto porque esto es una noticia que vais a ser los primeros, ¿eh? No lo sabe nadie aún, los primeros. Nos hace ilusión, ¿verdad, José L? Y Juan y todos. Bueno, pues esta es el ministerio, se llama. Esta virtud que estáis viendo se llama el ministerio eclesiástico, porque luego está el misterio al lado, ¿no? Bueno, pues este es el ministerio. Pues el ministerio tenía una cabeza así. Entonces el escultor lo que ha hecho es, le ha quitado esa cabeza así horrible que no sé quién la puso, y entonces lo que ha hecho, buscando un modelo de una escultura que es original, y sacando de puntos esa escultura original, lo que ha hecho es hacer una en barro y luego hacer el molde, hacerlo de escayola y luego darle el último acabado de cal y polvo de mármol, como se hizo en su día, y esa escultura hecha exactamente con la misma técnica, colocarla en la cabeza. Es la cabeza que vemos ahora, esta que vemos. Pero claro, ya que tenemos la suerte de que es una cabeza hecha por este escultor, la tapa, pues podíamos, como lo ha hecho escultor, pues hemos quitado la tapa
Y ahí dentro hemos metido pues la foto de todo el equipo, la foto del staff, ¿eh? El staff me refiero pues a la fundación, bueno, a todo el staff, y luego un recorte de prensa que salió precisamente hace 2 días en las provincias a toda página, pues digo, ya que sale en portada, pues es el momento ideal. Hemos cogido las provincias, hemos metido las provincias, tal, y hemos cerrado y hemos sellado la cabeza del ministerio. Que lo sepáis, desde luego lo vamos a publicar, porque si lo haces y no lo dices, nadie se entera, pues es una tontería, pero ahí queda, nos hace ilusión que quede constancia de... Y esta es el ministerio, que lo sepáis todos, el ministerio. ¿Dónde está situado? Pues habría que ir a la iglesia a explicároslo porque es un poco complicado, pero bueno, lo pondremos, lo situaremos en el plan, lo pondremos cuando lo publiquemos. Exactamente es esta, lo contaremos. Y ya, bueno, este es Judá, una de las tribus de Israel, para que veáis cómo ha quedado maravillosamente toda la parte ornamental. Aquí se ve. Aquí el equipo con Juan Roch y Hortensia Herrero, que tengo que deciros que están encantados y vienen mucho a vernos y estamos muy felices cada vez que vienen porque disfrutan y nosotros también. Y bueno, y esta es la foto que nos hemos hecho en Navidad. Aquí he contado que somos unos 50, pero han faltado, ¿eh? El equipo completo que estamos trabajando, que no queremos dejarnos a nadie en el tintero, pues entre ellos creo que hay 3 directores. El director del IRP, el director del departamento y el director del Museo de Bellas Artes. Hay 3 directores. No está mal. Me refiero, aparte de un maravilloso equipo donde hay ingenieros, donde hay, bueno, y están... ahí se ven, no hace falta, porque es que no puedo nombrarlos, pues como me olvida alguno, pero bueno, esta es la foto que nos hicimos, también gracias a que tenemos un gran fotógrafo en el departamento que hace unas fotos maravillosas, que también está aquí, pero si empiezo a decir nombres no acabo, y con esta foto y con esta otra en el exterior de la iglesia, pues acabo mi presentación, porque quería sobre todo dar las gracias a este maravilloso equipo que lo ha hecho posible. Gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias Pilar por tu presentación. La verdad es que es magia, ¿no? Bueno, magia científica, pero magia a toda costa. Bueno, quería empezar dando las gracias, ¿no? por esta invitación. Y la verdad es que es estupenda esta idea de que contemos las obras y podamos conocernos, ¿no? Porque al final el instituto es tan grande que, es así que nos conocemos, pero bueno, de cruzarnos, ¿no? Y poder ver los proyectos en profundidad está muy bien. Y además los de más actualidad, ¿no? Los que estén ahora trabajándose casi sobre la mesa. Es una iniciativa estupenda y sobre todo el hacerlo en la ciudad, ¿no? Bueno, y agradecer a la fundación que nos acoja, ¿no? También está muy bien. Bueno, voy a contar 3 proyectos. Bueno, ahí tenéis el equipo, ¿no? Los hemos redactado entre Miguel del Rey y yo y María Teresa Santamaría. Y también quería hacer mención a los ingenieros, ¿no? de caminos, a Javier Yuste y a Rodrigo Pérez, porque ahora veréis que tienen también bastante implicación, ¿no? Y han sido unos proyectos muy complejos que sin ellos pues no hubiera sido posible. Bueno, y al arqueólogo, por supuesto,
porque es el que al final nuestro trabajo es el que nos da claves, ¿no? Y cada vez que nos encontramos una encrucijada y no sabemos cómo son las cosas, pues nos da luz, ¿no? Y es importante. Yo creo que nos apoyamos mucho, ¿no? en esta gente. Bueno, estos 3 proyectos tienen en común, bueno, lo obvio que están en Ontenien, pero en realidad los quería comprar porque son proyectos muy populares, ¿no? Muy de la gente, ¿no? Son proyectos que van a incidir, o pienso que van a incidir bastante en la forma de vida de las personas. Cuando acaben, ¿no? Pues van a generar como ciertas dinámicas a partir de ellos. Y bueno, y además esta historia de que son tan de la gente, ¿no? Cuando tú los tocas es algo que ellos entienden como suyo, y de hecho es suyo, ¿no? Porque viven en esa calle o en esos lugares o pasan todos los días por esos puentes, ¿no? Pues claro, opinan. Y opinan en las redes, opinan en todos los lados, ¿no? Y eso, algo que podría ser perjudicial, la verdad es que son procesos que no, creo que nos tenemos que acostumbrar a ellos y que son también una forma de evaluar, ¿no? Bueno, pues las cosas que vamos haciendo, cómo se va contestando. Lo que pasa es que es tan rápido que a veces nos abruma, pero bueno, de hecho, dicho queda. Bueno, también quería estas obras, ¿no? 2 de ellas están acabando casi, una todavía está en proceso, pero también quería nombrar algunas obras de las que ha dicho Paco Juan, ¿no? La Harinera, que acabamos de acabarla, ¿no? También con Nacho, que está por allí, lo veo, y sobre todo la plaza del Ayuntamiento también con ellos, que bueno, el martes tendremos oportunidad de contarla, casi en primicia, ¿no? En el Colegio de Arquitectos. Si alguno tiene especial interés, pues queda invitado. Bueno, quería empezar por la muralla, la muralla norte de Ontenien, ¿no? Que forma parte de, bueno, esto es la vila, no, así no, así. Esto es la vila, ¿no? Está orientada al contrario, ¿no? El norte está hacia abajo, ¿vale? Esa es la fachada, que aquí se ve ese desarrollo, ¿vale? Y está directamente, mira hacia el río, ¿no? Hacia el cauce, hacia el Clariano, ¿no? Que es un gran cauce, bueno, desproporcionado para su caudal ordinario, pero es que nos acostumbra a que cada pocos años tenga una gran avenida, ¿no? Se desborde y cree, pues bueno, la desesperación de toda la ciudad, que ve cómo sus elementos se van deteriorando, ¿no? Aquí está el Pont Vell, que después hablaré de él. No, ese desarrollo, pues es esta imagen, ¿no? Es previa a la intervención. Bueno, es una imagen llena de restos de acumulación de muros, de vegetación, ¿no? Muy bestia, que casi oculta, ¿no? Es una imagen que tiene algo de romanticismo, ¿no? De grandes fragmentos, pero al cabo es una ruina, y una ruina que además tiene muchos problemas y como tal pues nos preocupa. Y ahora iréis viendo. Bueno, quería empezar por estas imágenes históricas, ¿no? Donde se ve la transformación que ha tenido este lugar, ¿no? Ese cauce, pues el cauce ha sido invadido por huertos, ¿no? Que se van colocando, por molinos, por almacenes, por fábricas, ¿no? Como esa de Tortosa y Delgado, que fue demolida hace ya un tiempo, y de ella quedó la chimenea y bueno, y restos, ¿no? Restos de estos, esta serie de muros que son parte de esas fábricas, los muros interiores que quedaron, y se quedó configurado como una serie de terrazas donde se ha ido aprovechando para hacer huertos y para la gente, ¿no? Los iba ocupando. Y en esta parte, esta gran vegetación, ahí está oculta el fragmento quizá mayor del lienzo de muralla que queda, ¿no? Porque todo, que es esta parte de aquí, que es imposible verlo, ¿no? Y como no se ve y no se conoce, pues tampoco se valora. Y un poco el proyecto va a partir de eso, ¿no? De recuperar un patrimonio que está oculto y que sacarlo a la luz y aprovechando esa intervención, revitalizar la vila, ¿no? Que es esta. Aquí podéis ver la traza de la muralla. Es una muralla que no se aprecia a simple vista, ¿no? y que de hecho todas estas trazas, estos muros coinciden en su posición, pero no en su materia. Son muros que están rehechos sobre trazas antiguas, ¿no? Sobre trazas anteriores. Y únicamente ahí quedaban restos que sí que tienen ese valor de ser el original, ¿no? de haber permanecido, haber aguantado en el tiempo. Si veis la secuencia de torres, ¿no? Pues es más o menos coherente, pero esta es inventada, ¿vale? Aquí en realidad no había, o no la teníamos presente, o no estaba, pero sí que veíamos que aquí había un cambio de nivel,
un cambio de orientación, de inclinación, y justo ahí había una cosa extraña, ¿no? Entonces pensamos que allí podría aparecer una torre, y entonces ahí tendríamos cuidado cuando estemos un poco en esa posición. Vale, en este plano se ven, es el mismo plano más o menos ampliado, pero sí que se han marcado las partes que estaban muy deterioradas, ¿no? Y bueno, donde haría falta una intervención importante. ¿Vale? Y en este dibujo están las intenciones que se querían con el proyecto, ¿no? Pues se quería colocar un ascensor que diera acceso a la vila, ¿no? Que está allá arriba. Y entonces, porque la vila es un lugar fantástico, maravilloso, con unas callejuelas, ¿no? muy interesantes, para poder visitar, pero está muy deteriorado. Cada vez vive menos gente, los edificios pues quedan deshabitados, entran en ruina, ¿no? Y es un ciclo que es muy complejo, y no hay nuevos habitantes que quieran vivir, porque no tiene servicios, no tiene recursos, todas las calles están empeñadas, es realmente complejo, no se puede acceder en coche, ¿no? a la puerta de tu casa. Entonces este ascensor sí que vendría a solucionar, ¿no? Y a dar pues cierto interés a ese lugar, y también sobre todo este fragmento de muralla, ¿no? que además creaba un recorrido interno desde de la vila, que saliera por fuera, pudiera recorrer esto y tal. Entonces un circuito que aportarían una nueva no, porque años antes se hacía ese recorrido, ¿no? Pero un gran mirador hacia el río, porque desde el interior de la vila es imposible mirar al río, es un barrio que ha estado siempre de espaldas a él. Bueno, y también una serie de rampas para dar vida a estos niveles, tener otros puntos de vista, ¿no? y demás. Aquí podéis ver con un plano con cierta precisión esto que os estaba diciendo, ¿no? Y se ve como ese recorrido, ciertos patios posteriores que serían lugares de ocio, ¿no? de ese barrio muy densificado, y estas calles donde ese ascensor y una escalera paralela a ella, ¿no? podría resultar interesante para revitalizar el lugar. Bueno, este lugar tiene el problema, un problema estructural importante, y es que está sentado sobre una roca, sobre el TAP, que cuando está visto tiene un proceso de meteorización y se degrada. Y entonces, bueno, y los propios muros están asentados sobre ese TAP que se degrada, y los muros contienen unos rellenos de muy baja calidad, que cuando llueve o cuando hay un cierto empuje, empuja su muro que está deteriorado, pues ya está, se cae. Esos muros, parte de ellos, ¿no? En estas fotografías históricas se ven unos contrafuertes que se han generado porque ese muro ya ha tenido problemas. Pero si en la misma fotografía, en el mismo lugar, se ve en otra fotografía, se ve cómo ha habido cierto colapso. Más colapso. Fijaos en esta grieta. Esa grieta es esta. En la actualidad, hace unos años se cayó, ¿no? Entonces esto aquí aceleraron el proceso para poder pues consolidar esa ladera, que no se viniera, ¿no? A más muros hacia abajo, y sobre todo recuperar un patrimonio y de paso revitalizar, ¿no? Pues la vila con esa serie de intervenciones que tuvieran un poco de interés. Es muy complejo de explicar y no cabe aquí en esta sesión contarlo, ¿no? Así que casi me voy a centrar en la parte de la muralla, y esto pues lo dejamos para otra ocasión. Aquí, ¿no? Vemos esa torre, esa primera torre que os decía, que estaba llena de vegetación y apenas era apreciable, ¿no? La torre de Sabellons. En esta imagen se ve, bueno, con una serie de sillares por aquí y unas cosas así. Sillares que no son originales, en realidad son reparaciones de una serie de muros de tapial que se habían degradado, y entonces se consolidó seguramente deprisa con una serie de sillares que tendrían por allí, ¿no? Pero actualmente lo vemos también con otros ojos, ¿no? Y bueno, y son elementos que están contando historias, y que ninguna de ellas es despreciable, ¿no? Tampoco tenemos no hay elementos completamente originales, siempre son muy transformados, ¿no? Y esa acumulación de historias nos parecía atractiva. Bueno, aquí se ven todavía muros de las fábricas posteriores. Esta imagen es relativamente actual. Aquí ya se ha intervenido, esta es la misma torre limpia, se ven por aquí una serie de anclajes de la consolidación de los elementos de apoyo de asiento de la torre, y sobre todo me gustaría comentar este punto, porque aquí esta parte es el TAP, que se degrada, y que parte de él había caído, y recientemente se había caído un muro o una parte de muralla posterior que estaba tapando esta área,
¿no? Y esta área es la muralla original con su textura original. Esta de aquí es la misma, pero donde se ha lavado, ¿no? Se ha degradado y se ha perdido la materia de la propia fábrica, ¿no? Son fábricas de mampostería encofrada, donde bueno, pues, es un modo de tapial, ¿no? donde se ve. Prácticamente toda la muralla estaba construida con esa técnica, ¿no? Y aquí tenemos un poco la identificación de cómo era y podemos saber qué imagen tendría. ¿Vale? La torre del Sabellons es esta misma, ¿vale? Aquí vemos el resto del parte de la muralla, donde esta es la muralla cristiana posterior a ella. Esta muralla en realidad protege una muralla posterior, o parte de ella, que hemos ido detectando, una muralla que, bueno, entendemos que es islámica, y que está oculta por esta, y bueno, aquí se ven una serie de reparaciones, de acumulaciones, de sucesos que han ido apareciendo, ¿no? Pues algún tipo de ataque ya se habrá demolido, algunas caídas por degradación de los propios asentamientos, o no sabemos lo que. Pero es un lienzo, ¿no? Que todavía está sin tratar y que habla de muchas cosas, ¿no? De muchos sucesos. Y nos parece verdaderamente interesante. En esta parte, ¿vale? Aquí acaba esta muralla, aquí está rota, ¿no? Y aquí hay una falta, ¿no? Ahí la muralla continuaría en principio. Esa aquí, podéis ver, es justo ese punto, ¿vale? Ese era el mismo. Aquí es ese vaciado donde pensamos que podría aparecer una torre, ¿no? Con un escáner 3D, pues, se hizo este modelo. Entonces, colocándonos en planta, se veía esas piedras, ¿no? Que era imposible de ver allí físicamente porque no están alineadas en ningún plano, tiene una forma verdaderamente compleja. Sí que se pueden delinear, ¿no? Y puede aparecer la traza de esa torre, ¿no? Que pensábamos que estaba, y solamente quedan unas piedras, porque esto es la roca pura y dura, ¿no? Y bueno, pero sí que con estas sí que podemos conseguir saber con cierta exactitud cómo sería esa posible torre, ¿no? Y si la levantamos, ¿no? Pues tendríamos cómo es la configuración de esa muralla. Esta es la propuesta. Aquí está descrita la propuesta técnica y las técnicas, porque esta muralla está vencida hacia adelante, ¿no? Y también tiene riesgo de que caiga, y hay una serie de técnicas que tampoco voy a contar aquí en profundidad. Pero esa sería la torre de Sabellón, la que existe, ¿no? Con la altura recuperada y demás, y la otra torre que se propone recuperar. Y el paso posterior a la muralla, que entraría dentro del circuito de la estructura urbana de la ciudad, ¿no? Y esta es una imagen, ¿no? Un croquis de cómo podría ser la imagen de esa muralla, que ahora está totalmente oculta, o estaba totalmente oculta de vegetación y no se conoce, ¿no? Y bueno, y quedaría mostrada y se podría valorar, ¿no? Y así se conoce. Bien, voy a pasar ahora al Pont Vell, que es el segundo proyecto, ¿no? Que es un puente, al final es un lugar de paso, ¿no? Un lugar de encuentro, ¿no? Donde todos los habitantes de la zona al final confluyen en un punto concreto, ¿no? Y eso le da cierta energía, cierta animación, ¿no? Y bueno, y pensamos que sí que esos recorridos van a afectar a cómo va a vivir la gente, ¿no? Cómo se mueve. De hecho, el puente está alineado, ¿no? Con la estructura básica de la ciudad, y sigue siendo un paso realmente principal, ¿no? Y quería empezar por esta imagen hecha desde el propio puente, ¿no? Donde habla de esas transformaciones no solo físicas, sino también sociales, ¿no? que ha habido en el reciente, ¿no? Donde, bueno, pues ese lugar que se usaba para esas confluencias de mujeres, ¿no? Lavando y secando, me parece una imagen fantástica. Actualmente es un lugar lleno de vegetación, donde, bueno, la gente pasea, es un espacio lúdico, ¿no? que se hace, bueno, que la gente pues va recorriéndolo y lo usa en su tiempo libre, ¿no? Casi. Y es un lugar, además, que al tener una dimensión bastante grande, lleno de vegetación, ¿no? y el agua corriendo, y está algo deprimido, estás en mitad de naturaleza, en un lugar, en una ciudad bastante agitada, ¿no? Y con ruido y tal, y es un lugar de descanso, ¿no? Esta imagen, ¿no? Que habíamos visto antes, aquí se ve cómo la gente mira, ¿no? Esa escena en transformación que hablaba antes, ¿no? En realidad el puente se convierte en un mirador. En este plano vemos como el puente
aquí un molino que desapareció, pues se ve sus tajamares, falta la parte de conexión hacia la ciudad, pero vemos este tajamar y en esta imagen este edificio ha mutilado parte de ese tajamar. Bueno, el puente a mí personalmente me parece de una gran belleza, una belleza de esa sincera, ¿no? De los elementos bien construidos y funcionales y básicos para la ciudad, ¿no? Y creo que tiene una proporción, es muy estrechito, pero bueno, pero tiene ese encanto, ¿no? de la realidad y bueno, de la verdad construida, ¿no? Y sobre todo de la acumulación de la historia. Cuando lo vemos un puente construido que ha aguantado embates del río, de las crecidas, y que estructuralmente no parece que tenga grandes problemas. Pero bueno, sí los tiene y ahora los hablaré de ellos. Pero antes quería hablar de ese tajamar, ese edificio, ¿no? Que veíamos que lo había mutilado. Cuando empezamos a hacer la excavación, sí que descubrimos que ese tajamar no había sido mutilado del todo, había sido parte de él, ¿no? Estaba prácticamente a ras de suelo, el suelo más o menos llegaba por aquí, y entonces, claro, teníamos el otro tajamar, sabíamos la materia, sabemos la traza exactamente, entonces lo podríamos recuperar, ¿no? Eso es lo que hemos hecho en el proyecto, recuperarlo y conseguir ese tercer tajamar, que no sé si nos habla de un tercer ojo del puente, pero eso ya es un tema de especulación, ¿no? Se ha vaciado parte de este muro, que en realidad es parte de la anterior fábrica, ¿no? Para que se pueda ver cómo el puente continúa, ¿no? Y cómo el tajamar bajará hasta abajo y estaría ahí. Y cómo se libera, ¿no? de ese sistema. Bueno, muy rápido porque si no el tiempo se me va, pero después quería hablar de esta parte del puente, ¿no? Es la Torre Albarrana del lugar, pero que en realidad cuando lo hemos ido trabajando en realidad es un molino. Ahora lo veremos. ¿Vale? Y para ello quería hablar de esta imagen, que también es una imagen muy bonita, ¿no? La verdad es que estos fotógrafos son espectaculares y nos encanta trabajar, la verdad, con esas imágenes, ¿no? Porque al final recuperamos una realidad que nos habla de un tiempo pasado, pero que nos incita a ver todavía cómo sería más atrás, ¿no? Y pues creo que está muy bien. Bueno, aquí vemos unas terrazas cultivadas, ¿no? Vemos esa torre, que no entendíamos con esta imagen por qué las terrazas no continuaban y estaban delante de la propia torre, ¿no? Porque al final son terrazas de aprovechamiento para poder cultivar, ¿no? Igual que estas. O sea, cultivos que está claro que cuando venga una avenida se van a inundar, incluso los muros han sido arrasados una y otra vez, ¿no? Pero seguimos insistiendo en poder aprovechar, ¿no? En esa idea del aprovechamiento máximo con los cultivos y el crear cultivos, ¿no? donde podemos. Bueno, cuando estuvimos eliminando parte de los derribos y de los rellenos que había sobre esa torre, vimos este arranque, ¿no? Que cuando lo fuimos descubriendo, abriendo, ese pequeño arco se convertía en un paso cegado, más aquí una serie de elementos, ¿no? Esta vista es desde aquí arriba hacia abajo, es esta, que vemos pues una serie de canales y de estructuras hidráulicas, y esta de aquí es una fuente donde hay pues una serie de pocetas y una serie de canales, o sea, que estábamos hablándonos de una estructura hidráulica, ¿no? Que esta torre esconde pues una parte de un molino que está allí, ¿no? Es otra historia que está por contar todavía. Y será fruto pues de otra fase, quizá, si el ayuntamiento pues le interesa. Esta es una imagen de casi de la mitad de la obra, más o menos, ¿no? Todavía falta aquí completar estas terrazas, que las hemos vuelto a recuperar con muros que sí que se han encontrado de los originales, con fábricas reconstruidas, para tener una imagen lo más cercana a esas imágenes que teníamos, ¿no? Este lienzo también nos parece maravilloso. Es un lienzo que se hace, este es de 1520, es la costera del Escarros, que se hace justo 20 años después que el propio puente, que es de 1501, ¿no? Y tiene una conexión de un lienzo con el otro lienzo
bastante extraña, ¿no? No conseguimos, por más que la vemos y discutimos de ella, no tenemos claro cómo se ha producido, porque hay continuidades, discontinuidades, es una especie de arco en pechina que no termina de consolidar nada, es muy, muy verdaderamente extraño, pero esas son esas incógnitas que, bueno, quedan para la historia. Bueno, esto... Y el propio puente, ¿no? Quería también contarlo, que cuando nos acercamos a él, cuando lo vemos con detalle, ¿no? Empezamos a ver pues ciertas patologías importantes, ¿no? Pues faltantes, grietas, piedras que se han deslizado hacia abajo y sobre todo una serie de grietas aquí que son verdaderamente preocupantes, que incluso algunas de ellas rompían piedras completas, ¿no? Las partían por la mitad, y hablan de que el puente se estaba abriendo por culpa de los últimos años. Con el paso de vehículos pesados habían generado unas cargas y habían entrado en desequilibrio ciertas partes del puente, ¿no? Y bueno, y todo eso acumulado a todos los avatares del puente que ha tenido durante la historia, pues estaba sufriendo. Un sufrimiento que si se prolongaba colapsaría el puente, ¿no? Por muy buen aspecto que tuviera, o al menos en apariencia. La solución de ese sistema, ¿no? Ese deterioro, pasaba por atarlo por todos lados, como, bueno, con una serie de cálculos muy precisos y muy finos, ¿no? Ver cómo se comportaba el puente y cómo se podía bueno, ir solucionando. Esto lo hicimos con una serie de anclajes transversales, ¿no? Que veis aquí y que atraviesan por aquí. Son unas barras de aramida muy finas que lo que hacen es atar las dovelas de los del arco formero, ¿no? Con el propio punto. Y después otros transversales de fibra de carbono, con unos anclajes ocultos de acero inoxidable, con unos calzos cónicos, que son estos, ¿no? Que son verdaderamente complejos de hacer, están justo en el propio puente, que son esos puntos, esas son las cabezas que quedan ocultas una vez ejecutadas, ¿no? Y que atraviesan el puente de parte a parte, pero a escasos 10 centímetros. Entonces, perforar el puente no es perfecto, no está a escuadra, tiene ciertos alejeros y tiene alabeos y, bueno, y ciertas deformaciones que complicaban mucho el proceso, ¿no? Había que ser muy preciso. Todo eso junto con una consolidación del terreno a base de inyecciones de cal, y en este punto que era el verdaderamente problemático, ¿no? Que era un puente muy estrechito que no terminaba de funcionar bien el propio arco, ¿no? Aquí se consolidó y se generó una lámina con fibra de vidrio anclada a la propia bóveda. Aquí vemos un poco más en detalle este elemento, ¿no? Así es como está el puente prácticamente ahora, que lo que le falta es retirar todas las tierras que se han aportado para poder hacer la obra y que el puente recupere su cauce, ¿no? Y que vuelva a ser otra vez el puente que es ahora. Y ahora estamos con el pavimento, pavimentándolo como si fuera una alfombra, ¿no? Es un elemento colocado, contemporáneo. Bueno, y para terminar quería hablar del tercer proyecto. Es una calle, es esta, que es la calle San Antonio, que forma parte de la trama, ¿no? De la estructura urbana de la ciudad. Previo a nuestro proyecto se hizo un proyecto de movilidad y un proceso de participación donde, bueno, se detectaba qué es lo que le pasaba a la calle. En realidad es una calle que forma parte de esa estructura y como tal, pues siempre tiene un río de gente, tiene un constante recorrido, ¿no? Un fluir de la gente que se va moviendo por la ciudad, ¿no? Que siempre son de esos recorridos principales que sin saberlo siempre pasas por él. Pero claro, también había un tráfico que pasaba por aquí, un tráfico oportunista de paso, que en vez de dar esta vuelta y pasar por esta magnífica avenida de doble dirección, pues se empeñaba en pasar por esta, ¿no? Y colapsaba la posibilidad de que se pudiera vivir con cierta tranquilidad, porque la calle es verdaderamente estrecha, ¿no? En la parte más estrecha es esta, con una acera, una sección con una acera que casi tiende a expulsar a cualquier, a eliminar, ¿no? Cualquier peatón que pueda pasar por ahí. Y bueno, y más adelante, ¿no? Es algo más ancho, y aquí podéis ver un pavimento, un adoquín de basalto. Es de las primeras calles pavimentadas de la ciudad, o la primera prácticamente, y sí que era muy querido esto por los vecinos, ¿no?
y además eso, lo valoraban. Al final de esa calle hay una alamedita, ¿no? Donde sí que puede haber cierta dimensión, pero en realidad es un aparcamiento con esta curiosa tipología de batería intermedia, donde mitad de coche está en la calzada y la mitad está en el espacio público, pero está legalizada, ¿no? Veis aquí las marcas. O sea, bueno, bueno. Y si algo tiene esa calle es que es absolutamente popular, es una cosa impresionante. Tiene sus propias fiestas. Bueno, se ven aquí las danzas, tiene pasacalle, tiene procesiones, carreras, gincanas, puestos callejeros y sobre todo fuegos, ¿no? Tienen estas hogueras. Las fiestas son a final de mes y será la verdadera prueba del proyecto si, bueno, esperamos terminarlo para las fiestas, porque si no nos cuelgan de allí o nos queman, algo peor. Bueno. Vale, esta imagen es del concurso inicial, ¿no? que hicimos, y sí que sirve para contar un poco cuál es el proceso, ¿no? Que era, o sea, en realidad la calle, ¿no? La dividimos en una serie de sectores, ¿no? Después no ha sido así exactamente, pero sí que más o menos mantiene esto, ¿no? Donde cada ámbito, ¿no? Tiene unas características y tiene una particularidad, ¿no? Pues aquí tiene una serie de muebles, aquí es más estrecha y solo es de paso y tiene una serie de arbolados, aquí está la ermita y entonces tiene un pavimento particular que realza esa parte de ermita, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? Y sobre todo la última parte, la más ancha, la que tiene el arbolado, ¿no? Pues es la que sí que se permite generar lugares donde, bueno, pues donde los vecinos pueden confluir y pueden crear ahí sus juegos, ocuparla como ellos consideren. Una fisura que veis aquí, ¿no? Una fisura vegetal, se colocó ahí intermedia, que recoge gran parte del magnífico arbolado que existe y además aporta un estrato arbustivo, ¿no? Que completa un poco lo que es la vegetación, ¿no? La parte más ecológica quizá del proyecto. Aquí veis, bueno, unas gradas y un sistema que va haciendo esto, ¿no? Estas son imágenes del ambiente o lo que proponíamos en esas primeras ideas. Una serie de gradas, ¿no? Que contenían esa grieta verde, donde los vecinos pudieran sentarse, ocuparlo o hacer lo que quisieran, ¿no? O sea, no un mobiliario definido, sino un mobiliario que pudieran bueno, pues hacer lo que consideran en cada momento. Aquí lo veis con más detalle, ¿no? Cómo es ese sistema y esa serie de gradas, ¿no? Con asientos. Y también había una línea, ¿no? Porque cada área tiene un cierto pavimento con una cierta particularidad, una cierta variabilidad, pero sí que hay una línea que es la recogida de agua, que disciplina y pone en orden, ¿no? Toda esa variedad o esa variación de pavimentos. Bueno, en cada edificio que estaba protegido o nos interesaba o por la causa que fuese, también particularizábamos los suelos de ese lugar, ¿no? Por otro lado, había también una idea en paralelo que circundaba todo eso, que era la idea de recuperación, ¿no? Recuperábamos una calle, un espacio para los ciudadanos, pero también había un material que era muy interesante, que era los pavimentos originales o algunos otros, y bueno, los quisimos recuperar y reaprovechar, ¿no? Como si fueran, sí, casi recuerdos, ¿no? Descontextualizados y poder dar una nueva vida a esos elementos que hay, ¿no? Que sería, por ejemplo, Estos son los bordillos de la acera, sin tratar directamente con el amarillo de no aparcar, pues bueno, directamente los colocamos y los integramos junto con este adoquín, que es el mismo adoquín que había en la calle original, ¿no? Y bueno, y ya esto casi es el final. Estas son las imágenes de estos días, ¿no? Donde, bueno, pues esas gradas, o lugares, ¿no? Donde hay un arbolado con cierta particularidad en color, ¿no? O lugares donde te puedas sentar y puedas estar, ¿no? Más o menos a gusto leyendo un libro o tal. Y con esta imagen que invita al paseo en una tarde de otoño, pues lo dejo. Muy bien, gracias. Bueno, ahora
Muchísimas gracias. Interesantísimas las dos intervenciones. Espero que el público asistente comparta la opinión. Lo que pasa es que nos hemos quedado casi sin tiempo. Han sido exposiciones muy extensas. Entonces, bueno, la idea era que estas jornadas tuvieran un debate, una tertulia, es decir, que pudiéramos un poco tratar sobre temas de actualidad o de qué manera nuestra labor en el instituto conecta, ¿no?, con la sociedad, conecta con la actualidad y podamos ver un poco pues, también, aparte entre nosotros, ¿no?, de hacernos nuestras preguntas, plantearnos las dudas, también un poco confrontar con la sociedad, ¿no? Nosotros tenemos la sensación siempre de que nuestro trabajo es valorado, es apreciado, porque los objetos que tratamos son objetos que son objetos queridos, objetos, pues, los bienes culturales, nosotros los cuidamos porque la sociedad los aprecia, y eso siempre supone un reconocimiento. Pero también está bien pues someternos de vez en cuando un poco a ese contraste. Y en ese sentido era un poco el abrir el debate. Es cierto que hoy podemos estar quizá un pelín abrumados, ¿no?, por las intervenciones y quizá tengamos poco tiempo, pero a mí sí que me gustaría un poco abrir por lo menos un periodo corto de pues tratar alguna cuestión que pueda surgir de la audiencia de hoy. Entonces, lo primero de todo es preguntar a ver si hay alguien que de las intervenciones tenga alguna duda, alguna curiosidad, alguna pregunta, alguna sugerencia o incluso algún comentario que hacer. A ver, Esther, sí. Si detrás de las jóvenes hay estructura, se puede visitar eso. Bueno, eso ya es una pregunta para Carlos Campos. Sí. Pero sí, se puede ver perfectamente. Además, pues, y luego también, pero claro, no es cosa de Carlos, que está ahora negociando la posibilidad de que alguna de las capillas recupera el gótico, porque tiene mucho interés. Pero eso ya ha hecho un trabajo muy interesante, también la recuperación de una parte muy interesante. No, es que sí que se puede decir porque ya lo ha hecho, pero ahora esto está en plena negociación para ver si lo puede hacer. Igual gracias a nosotros como el trabajo de equipo están en universidades, ese plan está en detalle, interesante cómo lo contáis, la pasión también con la que trabajáis. Bueno, sí, yo como director, más que nada, estar orgulloso del orgullo del instituto, de los trabajos que hacemos, ¿no? Bueno, sí que hay quizá un tema que a mí me parece interesante a lo mejor consultar, ¿no? Porque sí que me consta que en Santos Juanes hay expectativa, primero social, tiene cierto eco en prensa, la Fundación Hortensia Herrero es una fundación, digamos, que tiene un enorme predicamento en temas culturales en Valencia, y me consta que sí que la gente pues pregunta, tiene curiosidad, incluso quiere ver si se puede visitar, se puede ver. Entonces, en ese sentido, esa digamos, gestión de esa curiosidad, de ese interés por parte de la sociedad, como se ha ido gestionando durante la obra, y un poco parecido a lo mejor puede estar ocurriendo en Ontinyent, porque estamos viendo elementos que tienen una significación y, digamos, es evidente que son muy sensibles para los vecinos de la localidad, y seguro que habrá ocurrido lo mismo, es decir, habrá habido una curiosidad, una cierta presión de los ciudadanos sobre el seguimiento, el resultado durante las obras. Entonces,
en ambos casos, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto? Si durante la obra, durante el proceso, ha habido alguna estrategia, algún plan para gestionar esta expectativa social, ¿no? Sí, precisamente lo que pretendemos es, no sé si me oye, sí. Como esta escalerita. Sí, lo que pretendemos y estamos en ello es que estamos preparando unos vídeos y estamos preparando una información para que la gente que entra se entere de esos procesos, que lo entienda mejor, porque de todas formas hay una empresa que se llama Menta, que es la que se encarga de la gestión de las entradas y todas estas cosas. Nosotros no tenemos nada que ver, pero sí que es muy importante que estos guías, por lo menos, que estén informados y que tengan una formación hecha que nosotros mismos les hemos dado para que lo que cuenten pues sea lo correcto. Pero les hemos pedido eso, que les hemos dado información suficiente para que haya vídeos, carteles, en fin, todo lo que haga falta para que la gente lo entienda, porque estas cosas o lo ven o no lo entienden, entran allí y no saben lo que está pasando. Entra gente a ver la obra. Muchísima gente muy interesada. Además, esta empresa Menta lo que ha hecho es hacer un triángulo de las obras restauradas por la Fundación, y de manera que el que va a San Nicolás puede ir al Colegio Mayor de la Seda y luego va a Santos Juanes, y tienen un itinerario marcado, si quieren, son libres, pero por lo menos lo han marcado para que no se escape ninguna de estas obras de su itinerario. Y también han procurado, pues en todos los hoteles poner un folletito, que el turista que llega al hotel cuando se inscribe le dan un papelito para que sepan que existe San Nicolás, que existe Santos Juanes. O sea, que sí que se preocupa mucho de la difusión, y de hecho la Fundación misma siempre ha hecho lo posible y lo imposible para que todo el mundo, para poner en el mapa San Nicolás, que está en el mapa, y ahora lo mismo con Santos Juanes. Pasa y cuenta tú también. El caso nuestro sí, está muy... Sí, lo cierto es que en Ontenien, pues bueno, nosotros intentamos mantenernos al margen también de ese tipo de opinión, de presión, aunque bueno, nunca puede ser indiferente. Además creo que no está mal. Y sí que, bueno, por iniciativa municipal sí que hubieron una serie de recorridos, ¿no? Y de visitas que hacían los sábados, y tuvieron una serie de monitores para hacer un recorrido de esta historia. No sé si lo siguen haciendo o cómo está, y sí que de eso de vez en cuando sale en prensa, porque al final es que todo el mundo está mirando esas obras. Sí. En un lugar relativamente pequeño, ¿no? Para decir a Valencia, pues esas obras son muy... Sí, y claro, es que al final las están viviendo todos los días, ¿no? Sí que es importante, ¿no? Cómo se difunde para ellos. Bueno, pues yo espero que estas jornadas nos den también un poco la oportunidad de aproximarnos, ¿no? De presentar y visibilizar un poco esta actividad cara a la sociedad. Yo no sé si de la Fundación Mediterráneo... iniciativa de nuevo. Y para mí, que soy del mundo de letras, entusiasmado. Nunca habéis presentado Pilar como Antonio. Que estáis invitados a claro. En serio, lo enseño. Sí. Me encanta. Te cogemos la palabra. ¿Nos vamos ahora? No lo digas muchas veces que nos vamos allá. A ver. Para hablar sobre la exposición impresionante y básicamente científica que ha desarrollado en este momento, y al mismo tiempo pues manifestar la gran satisfacción que yo tengo de que por fin se haga algo en los Santos Juanes de una forma definitiva, y parece ser que ahora es el momento de la verdad. Yo me conozco muy bien los Santos Juanes porque, entre otras cosas, fui bautizado allí, y desde entonces prácticamente casi toda la semana pues, se entraba en el recinto y era un lugar oscuro, tétrico, que prácticamente no daba gusto el entrar en él, y al final pues la inmensa mayoría de los parroquianos pues desaparecían o iban muy poco a su propia iglesia. Por eso la satisfacción es todavía mayor de que esto continúe y vaya por lugares positivos como es ahora el que está
desarrollando ya. Quería preguntarle dos cuestiones un poco generales de la Iglesia que para mí pues creo que tienen mucha importancia. Toda la decoración impresionante pictórica y escultórica que tiene la Iglesia y que uno se imagina y por las fotografías que ve, pues yo creo que se concentran en el presbiterio de la Iglesia. Y sin embargo, ese presbiterio no existe. Actualmente hay un pequeño retablo que prácticamente casi ni se ve dentro de la magnitud de la Iglesia, y por tanto pienso que cuando se haga toda la restauración va a desentonar lo que existe en este momento. Por tanto, una de mis preguntas es, ¿ahí se va a hacer algo? Sí, estamos en ello, pero como es algo muy costoso y muy delicado, pues y la Iglesia tiene mucho que decir al respecto, pues lo estamos dejando como para el final. El broche de oro esto ya nos ha costado lo nuestro conseguirlo, pero parece que sí que va por buen término y además ya tenemos todos los permisos. Pero ya lo del retablo y ese tema es complejo y estamos en ello, y hay mucha voluntad por parte de la Fundación, por parte nuestra, pero hay que luchar para conseguirlo. Y yo estoy de acuerdo, sí, porque ese retablo es... Pero claro, hay muchas propuestas, lo que pasa es que no hay ninguna todavía fija hasta que no pase el tiempo y entonces madure el proyecto, no lo puedo tampoco adelantar. Aparte de sí. Y que vinieron otros grandes escultores como Poncinelli. Exactamente. Sí. Una joya dentro de la iglesia, del púlpito. Sí, maravilloso púlpito de Poncinelli. Sí. Sin embargo, pues al final es una escayola que han reproducido allí y pregunto también otra vez. Sí. Es otra de las piezas que está... has dado en el clavo en las dos, porque el púlpito es una preciosidad, pero bueno, llegará. Porque yo creo que la Fundación quiere que sea integral, que todo se haga. Entonces, si de verdad cumplimos con ese compromiso, pues yo creo que cuando acabemos porque hasta el 2025, mitad del 25 no hemos acabado. Entonces, cuando acabemos, empezaremos la fase siguiente de esos logros que están en la cartera y están en la cabeza. Ya veremos. pero me alegro mucho que lo hayas dicho porque son dos puntos importantes. Gracias. Sí. ¿Eso lo hacéis para el proceso técnico vosotros que tenéis pensado? ¿Para él? El proceso técnico de videomática hecho de la proyección, sí. ¿O eso estaría en un momento dado como parte de la visita que se pudiera? No, sería unos focos que se encenderán y se proyectarán en el momento que sea necesario. Ten en cuenta que también la Iglesia tiene su problema de gasto de electricidad, en fin, de mantenimiento de la Iglesia, hay que ir con cuidado con esos temas. Entonces, yo creo que será en momentos de misa o en momentos solemnes o cuando hay una visita programada. O, por ejemplo, esto que decía del tema más didáctico, pues, por ejemplo, yo en Roma lo he visto, que dice en la iglesia de Jesús, de 3 a 4 de la tarde, en la capilla tal, se hace una proyección y la gente lo sabe, y va ese día, a esa hora, y va a ver esa proyección. Entonces, se tendrá que programar de alguna manera para que tampoco sea gravoso para la iglesia. Porque, claro, todos estos temas llevan una contrapartida económica. Sí. No, Pilar, de nuevo enhorabuena, ¿verdad? La verdad es que estoy muy contento porque aceptamos plenamente con el premio que pedimos en el foro de empresa, humanismo y tecnología de la Comunidad Valenciana. Y aquello fue un poco como una micro sesión de todas estas jornadas que se van a hacer, que a mí realmente me entusiasma, ¿no? Pero el asunto es que efectivamente esto tiene una repercusión mucho más grande de lo que estáis contando. O sea, lo que está sucediendo con San Nicolás, que va a suceder con Santos Juanes,
pues es, si es poner en el mapa Valencia, ponerla 2 veces, porque de este tipo de cuestiones es que no existen en el mundo. Es sumamente diferenciador, sumamente diferenciador. Yo no sé, Palominos de Córdoba, ha pintado en muchos sitios, ¿no? Bujalance. Vamos a hacer cosas en Bujalance. Entonces, Sí. quiero decir que efectivamente esto que comentéis, está yendo la gente que pregunta, tal, ese recorrido, ese triángulo, Sí. que se puede hacer por 12 euros, vamos, eso en Nueva York, en el Guggenheim, 12 euros pagan, estás una tarde y no ves absolutamente nada que tenga que ver con la grandiosidad de esto. O sea, realmente yo quería felicitarte de nuevo porque es imposible encontrar en ninguna ciudad del mundo un equipo de restauración que trabaje sobre la foto de tu padre, que estaba detrás en el despacho, y que esté trabajando un tema desde el año 90 hasta nuestros días y que no haya encontrado los dineros hasta anteayer. Pero han llegado. Han llegado, pero no, si no se está antes, no llega. Si no se está, no llega. Y esto es muy importante contarlo y que se cuente no solo aquí, sino fuera, porque es un modo de que en el resto del país, que hay muchísima riqueza y que es lo único viable que tenemos, seriamente viable, en el contexto económico de la geoestratégico, pues realmente se pueda poner en valor, lo decía yo, si el turismo ahora mismo es el 10% del PIB, con estas cuestiones subiría al 20 al 25. Tú tienes la gran ventaja de que no tienes que sacar mercancía por las fronteras, no tienes que venderla, no tienes que correr el riesgo de que no te la paguen y luego venir aquí y ¿qué sucede? ¿No? La gente viene aquí y viene con su dinero, no hace falta llevar la mercancía a ningún lado. Esto es una maravilla que realmente pues, hay que poner muchísimo más en valor, porque además es perfectamente complementaria con todo el turismo de sol y playa, que en este país está ya madurando de manera que la gente quiere ver más cosas y va y descubre y descubre y descubre. Pero si no se le cuenta bien, pues claro, lo que decía este señor, ¿no? Entrar ahí en un lugar oscuro donde no ves nada, pues es que no vas, no se te ocurre, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Como director del instituto aprovecho esta intervención para, por un lado, reconocer, agradecer el apoyo económico, financiero de estas fundaciones como Hortensia Herrero, como las fundaciones, las obras sociales de las cajas de ahorros que ya han desaparecido desgraciadamente, pero que hacen una gran labor, a pesar de que en este país la ley de mecenazgo no les favorece como les favorece a las mismas fundaciones en otros países, y que sin ellos probablemente muchas de estas obras, pero al tiempo que agradezco esto, digamos, poner un poco, señalar un poco a las instituciones, a la administración, que en realidad es la que debería tener responsabilidad en la conservación y restauración del patrimonio cultural, y que, en mi opinión, no dedica suficiente dinero a esto. Es decir, que los presupuestos cada año destinados a la conservación y restauración del patrimonio pues son de todo insuficientes, cuando no poco sonrojantes. Pero bueno, esperemos que viendo estas obras la cosa pues, cambie en el futuro. Bueno, pues si no hay más intervenciones, estas jornadas, la idea es aprovechar también para pues, tomar un pincho, digamos, pues alguna bebida o alguna frivolidad salada para pues tener una pequeña tertulia más informal fuera y que podamos un poco también establecer ciertas complicidades entre nosotros, que también es un poco los objetivos de esta jornada. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias por asistir.